Lo llaman el grito desde el hielo. Cuando los científicos encontraron esta criatura específica, parecía que todavía respiraba. Estamos rastreando los descubrimientos congelados más increíbles de la historia. Estamos hablando de un bebé mamut que se asfixió en el lodo tan rápido que la leche de su madre todavía estaba fresca en sus entrañas. Pero eso no es nada comparado con el Blue Babe, un bisonte que literalmente se volvió azul por minerales y luego fue comido por los científicos que lo encontraron. Sí, escuchaste bien. El hielo preserva todo, pero también esconde una advertencia oscura para nosotros. Leche, lodo y mamuts. Imagina caminar a través de la tundra congelada de la península de Yamal en Siberia. Es mayo, en el año 2007. Un pastor de renos llamado Yuri Kudi está caminando cerca del río Yuribey. El paisaje es blanco, gris e interminable. Pero entonces ve algo sobresaliendo de la nieve. No es una roca, no es un pedazo de madera, parece un cuerpecito. Yuri lo inspecciona y se da cuenta de que está mirando a un bebé mamut. Pero aquí está el truco. Esto no son solo huesos, es un animal entero. Este pequeño mamut, luego nombrado Liuba, es sin duda la momia de mamut más completa jamás encontrada. Ella tiene 42.000 años, deja que eso se asimile, 42.000 años. Sin embargo, parece que podría despertarse y marcharse. Es pequeña, midiendo aproximadamente hasta la cintura de un humano y pesa alrededor de 110 libras. Cuando los científicos pusieron sus manos sobre Liuba, quedaron atónitos. Su piel estaba intacta, su trompa estaba intacta, incluso sus pequeñas pestañas todavía estaban allí. Básicamente el permafrost actuó como el mejor congelador del mundo. Pero todos están obsesionados con cómo falleció. Es una historia trágica. Liuba tenía solo unos 30 a 35 días de edad. Era una cría saludable. Tenía mucha grasa en su espalda para mantenerla caliente en el brutal invierno de la edad de hielo, donde las temperaturas caían a menos 50 grados Fahrenheit. La parte loca es lo que encontraron dentro de ella. Los científicos usaron escáneres para mirar dentro de su cuerpo sin cortarla. Encontraron que su trompa, boca y garganta estaban llenas de lodo denso y arcilla. Esto nos dice exactamente lo que sucedió. Liuba probablemente estaba cruzando un río o caminando cerca de una orilla lodosa con su manada. Se resbaló. El lodo era como arena movediza. Ella luchó, pero cuanto más se movía, más se hundía. Ella no podía respirar. Sucedió rápido. El lodo se compactó en su trompa cortando su aire. Pero ese mismo lodo es lo que la salvó para nosotros. Selló su cuerpo lejos del oxígeno y las bacterias. Luego, el suelo se congeló, encerrándola en un bloque de hielo por 400 siglos. Y escucha esto. La preservación fue tan insana que los científicos encontraron su última comida todavía en su estómago. Era la leche de su madre. Pero eso no es todo. También encontraron rastros de materia fecal de su madre en sus intestinos. Ahora, antes de que digas asco, esto es realmente normal. Los bebés elefantes hoy comen la materia orgánica de su madre para poblar sus estómagos con las bacterias correctas para digerir plantas. Liuba estaba haciendo lo mismo. Este descubrimiento cambió el juego. Antes de Liuba teníamos que adivinar sobre la anatomía del mamut. Ahora sabemos con certeza que tenían una gran joroba de grasa en la parte posterior de su cuello. Esto no era para agua como un camello, sino para almacenamiento de energía y regulación del calor. También aprendimos que tenían orejas más pequeñas que los elefantes modernos para prevenir congelación. Liuba viajó por todo el mundo en museos, pero ella es solo el comienzo. Ella nos mostró que el hielo esconde ciclos de vida completos. Ella era un bebé, protegida por su manada, pero la naturaleza es cruel. Un resbalón, y se convirtió en una cápsula del tiempo. Pero ella no es el único mamut que el hielo nos devolvió. Mientras Liuba era perfecta, otro descubrimiento en Siberia contó una historia mucho más oscura. Una historia de depredadores, humanos antiguos y un final violento. De hecho, el siguiente mamut que encontraron tenía su cerebro removido por un cirujano antiguo. Si Liuba fue una tragedia de la naturaleza, este próximo descubrimiento es un archivo de caso frío de la Edad de Piedra. Conoce a Yuka. Ella fue encontrada en 2010, también en Siberia, en la costa resplandeciente del mar de Laptev. Yuka es un joven mamut lanudo, aproximadamente de 6 a 10 años de edad. Ella vivió hace unos 39.000 años. Yuka es famosa por su pelo. La mayoría de la gente piensa que los mamuts eran de color marrón oscuro, pero Yuka tenía pelaje rubio fresa.
Esto podría deberse a que se desvaneció durante miles de años en el suelo, pero le da un aspecto fantasmal y hermoso. Sin embargo, la verdadera historia está escrita en su piel. Cuando los científicos examinaron a Yuka, se dieron cuenta de que tuvo un día muy malo. Su cuerpo está cubierto de cicatrices, pero estas no son arañazos al azar. Cuentan un relato detallado de sus momentos finales. Primero, hay profundas marcas de garras que corren por su espalda y piernas. Estas coinciden con las garras del león de las cavernas, un depredador del que hablaremos pronto. Parece que una manada de leones la atacó. Sobrevivió al ataque inicial, tal vez luchando contra ellos o escapando al agua, pero estaba herida. Entonces las cosas se ponen realmente extrañas. Hay otras marcas en su cuerpo, cortes largos y rectos. Estos no fueron hechos por garras, fueron hechos por herramientas de piedra. Los humanos estaban allí. Parece que los cazadores antiguos vieron a los leones atacando a Yuka y decidieron unirse a la fiesta. O tal vez la encontraron atrapada en el lodo después de que los leones la persiguieron. Pero aquí está el truco. La parte más impactante de Yuka es su cabeza. Hay una incisión precisa y larga, un corte, que va desde la base de su cráneo por su cuello. Es quirúrgica, es limpia. Los científicos creen que los humanos antiguos cortaron a Yuka para remover su cerebro. ¿Por qué? Podría haber sido por comida, ya que los cerebros son altos en grasa, o tal vez era para curtir pieles, ya que los cerebros tienen aceites que tratan el cuero. Pero piensa en eso. Tenemos evidencia directa de una interacción específica entre humanos y un mamut de hace casi 40.000 años. Estamos mirando una carnicería prehistórica. El cuerpo de Yuka es un mapa de la cadena alimenticia de la edad de hielo. Leones en la cima, humanos justo allí con ellos, y los mamuts luchando por sobrevivir. Su preservación también es alucinante. Los tejidos blandos estaban tan bien que los científicos pudieron extraer núcleos celulares. En 2019, un equipo en Japón intentó despertar estas células. Inyectaron los núcleos de Yuka en huevos de ratón, y adivina qué. Las células mostraron signos de actividad biológica. No se dividieron, así que todavía no estamos clonando mamuts, pero prueba que el material biológico puede sobrevivir en el congelador profundo durante milenios. Entonces, Yuka nos da la escena del crimen. Tenemos a la víctima, las armas y los sospechosos, pero para entender las criaturas que la atacaron, necesitamos mirar a los otros monstruos encontrados en el hielo, porque los leones que la atacaron no eran como ningún gato que hayas visto. Hablemos de los malos de la historia, el león de las cavernas. Pantera espelea. Estas cosas eran bestias. Eran aproximadamente 10 a 20% más grandes que los leones africanos modernos. No tenían melenas y merodeaban por las estepas de Europa, Asia y Alaska. Durante mucho tiempo solo tuvimos huesos, pero entonces el hielo entregó un milagro en la orilla del río Semyuelyak en Siberia. En 2017 y 2018, cazadores de colmillos de mamut encontraron 2 cachorros de león de las cavernas. Los llamaron Boris y Esparta. Al principio todos pensaron que eran hermanos que perecieron juntos. Fueron encontrados a solo 40 pies de distancia. Parecía un accidente familiar trágico, pero la ciencia nunca es tan simple. Cuando fecharon a los cachorros, los resultados fueron impactantes. Boris tiene unos 43.000 años, Esparta tiene 28.000 años. Perecieron en el mismo lugar, pero con 15.000 años de diferencia. Eso es desconcertante. Sugiere que este lugar específico en el río era una trampa perfecta, o tal vez un sitio de guarida popular que se derrumbó a lo largo de los siglos. Centrémonos en Esparta. Ella es, sin duda, el animal de la edad de hielo mejor preservado jamás encontrado. Sin discusión. Si miras fotos de Esparta tendrás escalofríos. Parece que está durmiendo. Su pelaje está enmarañado con lodo, pero está todo allí. Es de un color gris dorado. Sus patas están intactas. Puedes ver las pequeñas garras afiladas que habría usado para aprender a cazar. Su cola está allí. Sus orejas están allí. Pero el detalle que asusta a la gente es su cara. Sus bigotes todavía están unidos a su hocico. Literalmente puedes contarlos. Sus ojos están cerrados, pero su expresión facial es pacífica. No parece aplastada o mutilada. Entonces, ¿cómo pereció? Era pequeña, tal vez de 1 o 2 meses de edad. Los científicos creen que estaba en una guarida excavada en el permafrost. Tal vez su madre estaba cazando renos o caballos. De repente la tierra cedió. Un deslizamiento de lodo o un colapso de la guarida la enterró instantáneamente. Al igual que Liuba, la falta de aire detuvo la descomposición. Esparta nos cuenta mucho sobre estos depredadores.
Ahora sabemos que tenían subpelajes gruesos para sobrevivir al frío. Sabemos que su coloración probablemente era uniforme, sin las manchas oscuras que algunos artistas imaginaron, lo que les ayudaba a mezclarse con la estepa beige y herbácea. Estos leones eran depredadores ápice, cazaban renos, caballos y sí, mamuts jóvenes como yuca. Eran los reyes del norte, pero desaparecieron hace unos 13.000 años. ¿Por qué? La presa desapareció. A medida que el clima se calentaba, las estepas herbáceas abiertas se convertían en bosques y pantanos. Los renos se movieron al norte. Los mamuts se extinguieron. Los leones murieron de hambre. Esparta es un monumento congelado a una especie perdida. Una gatita pequeña y perfecta que nunca creció para gobernar la tundra. Pero mientras ella es linda, la siguiente criatura que encontramos es estrictamente heavy metal. Es masiva, es azul y tiene un pedazo de un león atrapado en su piel. De hecho, este bisonte fue encontrado con un diente de león todavía clavado en su cuello. Comiendo la edad de hielo. Nos estamos moviendo de Siberia a Alaska. Es el verano de 1979. Una operación de minería de oro hidráulica está disparando agua a una pared de lodo congelado cerca de Fairbanks. De repente, el lodo se derrite y un par de piernas caen. Los mineros se detienen. Han encontrado algo grande. Esta es la historia de Blue Babe. Es un bisonte de la estepa, Bison priscus. Estos tipos eran los tanques de la edad de hielo. Tenían cuernos masivos y enormes jorobas en los hombros. Blue Babe tiene 36.000 años. Entonces, ¿por qué lo llaman Blue Babe? Cuando el cadáver fue expuesto al aire, la piel se volvió de un color azul metálico brillante. Esto no era magia, era química. El bisonte estaba cubierto de un mineral llamado vivianita. Cuando la vivianita entra en contacto con el oxígeno, se vuelve azul. Entonces, allí yace esta vaca prehistórica masiva y azul en el lodo, pero el color es lo menos interesante de él. La autopsia de Blue Babe fue como un episodio de CSI. Los científicos encontraron arañazos profundos en su trasero, marcas de garras, la piel estaba desgarrada. Miraron el cuello y encontraron heridas de punción. Tomaron un molde de las heridas de punción y lo compararon con los dientes de los depredadores de la edad de hielo. Era una coincidencia perfecta para el león americano. Aquí está la escena. Es invierno. Un león macho ataca al bisonte, salta sobre su espalda con las garras clavándose, muerde el cuello para aplastar la tráquea. El bisonte cae, el león comienza a comer, pero algo interrumpe la comida. ¿Quizás el bisonte cayó al agua y se congeló? ¿Tal vez otra manada de leones ahuyentó al cazador? ¿Quizás el suelo se movió? No sabemos por qué el león se detuvo, pero dejó un recuerdo. Los científicos realmente encontraron un fragmento de un diente de león incrustado en la piel del bisonte. El león mordió tan fuerte que se rompió un diente. Blue Babe se congeló sólido antes de que los carroñeros pudieran terminarlo. Allí yació durante 36 milenios, hasta que los mineros de oro lo lavaron. Y aquí está la parte loca. Esta historia se vuelve extraña. Cuando los científicos estaban preparando a Blue Babe para exhibirlo en el Museo de la Universidad de Alaska, tuvieron que remover algo de la carne del cuello para preservar la piel. Era carne roja congelada. Había estado en el congelador durante 36.000 años, entonces decidieron hacer un estofado. Sí, escuchaste bien. Un paleontólogo llamado Dale Guthrie y su equipo tomaron un pedazo de la carne del cuello del bisonte, lo pusieron en una olla con algunas verduras y lo cocinaron. Lo comieron. Dijeron que era dura y tenía un sabor fuerte terroso, pero era comestible. Literalmente comieron la edad de hielo. Blue Babe permanece hoy en el museo, restaurado a su color marrón, mostrando las cicatrices de batalla de un mundo donde todo intentaba derribarte. Pero los mamuts y los bisontes no eran los únicos que recorrían estas tierras. Había otros. Bestias extrañas y peludas que parecían pertenecer a un planeta diferente, como la siguiente criatura, que tenía 2 cuernos masivos y piel como un tanque. Hablemos del rinoceronte lanudo, Coelodonta antiquitatis. Si piensas que un rinoceronte moderno es aterrador, imagina uno cubierto de pelaje grueso y rojizo, con 2 cuernos masivos en su cara, el delantero alcanzando casi 3 pies de largo. Durante mucho tiempo solo tuvimos esqueletos y pinturas rupestres. Las pinturas en la cueva de Chauvet en Francia mostraban estos rinocerontes con una gran banda negra alrededor de su medio. La gente pensaba, tal vez los artistas solo estaban siendo creativos. Luego el hielo probó que los artistas tenían razón.
En 2014, cazadores en la República de Yakutia, en Siberia, encontraron un bebé rinoceronte lanudo. La llamaron Sasha. Sasha es la primera y única momia de bebé rinoceronte lanudo jamás encontrada. Ella tiene unos 34.000 años. Antes de Sasha, no sabíamos mucho sobre cómo se veían las crías. Sasha cambió eso. Ella tiene pelaje rubio fresa, muy similar a las crías de mamut lanudo. Tiene una cara corta y rechoncha y orejas pequeñas, pero lo asombroso es su tamaño. Tenía solo 7 meses de edad, pero ya era del tamaño de un perro grande. Estas cosas crecían rápido. Luego, en 2020, se hizo un descubrimiento aún mayor. Un rinoceronte lanudo juvenil, casi completamente crecido, fue encontrado cerca del río Tirektiak. Este estaba 80% intacto. Tenía el pelo color avellana, los dientes e incluso el cuerno. Encontrar el cuerno es súper raro. El cuerno de rinoceronte está hecho de queratina, lo mismo que tus uñas y cabello. Por lo general, se pudre rápidamente, pero este estaba preservado. Muestra signos de desgaste. Estos rinocerontes usaban sus cuernos para apartar la nieve y llegar a la hierba debajo. Eran quitanieves vivientes. La preservación de los contenidos estomacales en estos rinocerontes confirmó que eran pastadores. Comían principalmente hierbas y juncos. Vivían junto a los mamuts y los bisontes. Entonces, ¿por qué se extinguieron? Es la misma vieja historia. Cambio climático y humanos. A medida que el mundo se calentaba hace unos 14.000 años, la nieve se volvía más profunda y húmeda. Se les hizo más difícil apartarla con sus cuernos. Se atascaron en la nieve. No podían alcanzar la comida. Al mismo tiempo, los humanos se estaban moviendo al norte. Un rinoceronte atascado es un blanco fácil para una lanza. Los descubrimientos de Sasha y el rinoceronte juvenil son cruciales porque llenan los vacíos del ecosistema. Vemos un mundo que estaba abarrotado. Tenías manadas de mamuts, manadas de bisontes, manadas de rinocerontes y manadas de leones y lobos persiguiéndolos. Era el Serengeti del norte. Pero hay un grupo de animales del que aún no hemos hablado. Los que vivían bajo los pies de los gigantes. Los pequeños sobrevivientes. Y créeme, su historia es igual de intensa. Por ejemplo, se encontró una ardilla con una reserva de semillas de hace 30.000 años. Acabamos de dejar a los rinocerontes y bisontes masivos, pero a veces los descubrimientos más pequeños cambian la historia más. Sin duda, uno de los hallazgos más locos en el permafrost siberiano involucra a una ardilla de tierra. Pero no se trata del animal en sí. Se trata de lo que el animal enterró. En 2012, un equipo de científicos rusos estaba excavando cerca del río Kolyma en el noreste de Siberia. Estaban buscando madrigueras de ardillas antiguas. Las ardillas de tierra árticas, o Urositellus parrii, tienen la costumbre de cavar túneles profundos en el suelo congelado para almacenar su comida para el invierno. Construyen nidos del tamaño de pelotas de fútbol. Los científicos encontraron una madriguera que estaba sellada. Dentro encontraron un tesoro de semillas. La ardilla había escondido la fruta de una planta llamada Sailin stenophila, o la campanilla de hoja estrecha. Les hicieron datación por carbono a las semillas. Tenían 32.000 años. Por lo general, las semillas tan antiguas están muertas. Su ADN es destruido por la radiación del suelo durante miles de años. Pero estas semillas estaban congeladas a exactamente -7 grados Celsius y nunca se descongelaron. Aquí está el trato. Los científicos decidieron intentar algo que suena a ciencia ficción. Tomaron el tejido de la fruta, no la semilla en sí, sino el tejido placentario dentro de la fruta, y lo colocaron en un medio de crecimiento en un laboratorio en Pushchino, Rusia. Esperaron. Increíblemente, las células comenzaron a dividirse, crecieron raíces, aparecieron tallos. Eventualmente la planta produjo flores. Literalmente habían resucitado una planta que no había florecido desde los días del mamut lanudo. La parte loca es que la flor antigua se veía ligeramente diferente de la versión moderna de la misma planta. Los pétalos tenían una forma diferente. Esto probó que la planta había evolucionado durante los últimos 30.000 años y estábamos mirando una variedad extinta traída de vuelta a la vida. Este descubrimiento fue una llamada de atención masiva. Si el permafrost puede preservar la viabilidad biológica de las plantas durante 30 milenios, ¿qué más es viable allí abajo? Estamos hablando de bacterias, virus y tal vez incluso animales microscópicos como nematodos. De hecho, en 2018, gusanos encontrados en el permafrost, congelados durante 42.000 años, fueron descongelados en una placa de Petri. Comenzaron a moverse.
Comenzaron a comer, pero volvamos a los animales. Las ardillas mismas a menudo se encuentran momificadas en estas madrigueras, enrolladas en una bola, como si estuvieran hibernando. Nos dan el contexto del ambiente, pero mientras las ardillas escondían semillas, había depredadores merodeando sobre el suelo que eran mucho más peligrosos que los que tenemos hoy. Uno de ellos fue encontrado recientemente en Canadá y cambió completamente nuestra comprensión de cómo vivían los lobos durante la Edad de Hielo. Sorprendentemente, este cachorro de lobo no estaba comiendo carne, estaba comiendo algo totalmente inesperado. El misterio de Klondike. Es julio, 2016. Estamos en los campos de oro de Klondike cerca de Dawson City, Yukon, Canadá. Un minero está usando un cañón de agua para derretir una pared de lodo congelado. De repente, un pedazo de la pared se cae y algo se desliza. Es un cachorro de lobo. Esta es Tsur. Su nombre significa lobo en la lengua han local del pueblo Trondek-Huechin, y ella es, sin duda, la momia de lobo más completa jamás encontrada. Ella tiene 57.000 años. Eso es más viejo que Liuba, más viejo que Yucca, data de un periodo interglacial cálido antes del pico de la última edad de hielo. Tsur está perfectamente preservada, puedes ver los pelos individuales en su pelaje, su piel está intacta, sus pequeños labios están retraídos mostrando sus dientes. Está tan completa que los científicos pudieron determinar su género y su edad exactamente. Al analizar las placas de crecimiento en sus huesos y sus dientes, determinaron que tenía solo 7 semanas de edad cuando pereció. Ella pesa alrededor de 1.5 libras. Entonces, ¿cómo murió? No fue un depredador. Su cuerpo es perfecto, sin marcas de mordeduras, sin huesos rotos por una pelea. La evidencia sugiere que estaba en su guarida cuando colapsó. La arena alrededor de ella sugiere que la guarida estaba excavada en la orilla de un río. El techo cedió y fue enterrada instantáneamente. Este entierro instantáneo es clave porque detuvo a los carroñeros de comérsela, pero aquí es donde la ciencia se vuelve realmente interesante. Los científicos analizaron los químicos en su pelo y garras, específicamente mirando isótopos de carbono y nitrógeno. Esto actúa como un diario de comida. Te dice exactamente qué estaba comiendo el animal en las semanas antes de morir. Todos asumieron que los lobos antiguos comían bisontes, bueyes almizcleros o caribúes. Se suponía que eran carnívoros megacazadores. Pero aquí está el truco. La firma química de Tsur no coincidía con el bisonte, coincidía con el pescado, específicamente salmón chinook. Esto fue un shock masivo. Resulta que esta manada de lobos, viviendo hace 57.000 años, sobrevivía en gran medida a mariscos. Probablemente pescaban en los arroyos como lo hacen los osos modernos, o carroñeaban peces que desovaban y morían. Esto cambia la narrativa. Muestra que los depredadores de la edad de hielo eran flexibles. No solo dependían de las grandes manadas. Cuando las manadas se movían, los lobos se volvían hacia los ríos. Tsur también nos dio un genoma completo. Su ADN la conecta con lobos antiguos de Rusia y Siberia, distintos de los lobos norteamericanos modernos que vemos hoy. Prueba que había un puente de lobos a través del estrecho de Bering, con animales moviéndose de un lado a otro entre continentes. Pero mientras Tsur es un ejemplo lindo y pequeño de un lobo, el permafrost en Siberia recientemente escupió algo que es material de pesadillas. Una cabeza de lobo tan grande que hace que los lobos modernos parezcan chihuahuas. De hecho, la cabeza sola era la mitad del tamaño de un cuerpo humano. En el verano de 2018, un hombre local llamado Pavel Efimov caminaba por las orillas del río Tirekyak, en Yakutia, Siberia, la misma región donde se encontró el rinoceronte lanudo. Vio algo peludo sobresaliendo del permafrost. Era una cabeza, solo una cabeza. Pero el tamaño era incorrecto, era masiva. Esta es la cabeza de lobo del Pleistoceno. Tiene 40.000 años. La cabeza sola mide 16 pulgadas de longitud. Para poner eso en perspectiva, la cabeza de un lobo gris moderno suele ser de aproximadamente 9 a 11 pulgadas. Esta cosa era un gigante. La cabeza está sorprendentemente bien preservada. Todavía tiene su pelaje grueso, que es suave al tacto. Tiene sus orejas, que están erguidas como si estuviera escuchando. Tiene sus dientes, y los labios están retraídos en un gruñido. El cerebro todavía está dentro del cráneo. La parte loca es el aspecto cortado. El cuello parece cortado limpiamente, pero los científicos no creen que los humanos lo hicieran. No hay marcas de herramientas en las vértebras como vimos con Yucca el mamut.
Es más probable que el resto del cuerpo estuviera expuesto al aire y comido por carroñeros o se pudrió, mientras que la cabeza permaneció atrapada en el hielo, protegida, o el movimiento del hielo actuó como una guillotina durante miles de años, cortando la cabeza del cuerpo. Este lobo pertenecía a una población que ahora está extinta. Estos eran lobos de megafauna. Estaban especializados para derribar presas grandes. Sus mandíbulas eran más fuertes que las de los lobos modernos. Sus dientes eran más gruesos, diseñados para romper huesos. Cuando miras esta cabeza, estás mirando a un animal que competía con los leones de las cavernas. Estaba construido para la guerra. Pero el permafrost no solo contiene a los cazadores, contiene a los animales que no deberían estar allí en absoluto. Cuando pensamos en el Ártico, pensamos en renos y osos polares. Definitivamente no pensamos en camellos. Pero el lodo de Yukon cuenta una historia diferente. Estos huesos prueban que los camellos en realidad comenzaron en la nieve, no en la arena. Este es uno de esos hechos que rompe tu cerebro. Los camellos son el icono del desierto, el Sahara, el Medio Oriente, calor, arena, pero la paleontología nos dice que los camellos en realidad fueron hechos en América. La familia Camelidae evolucionó en América del Norte hace unos 45 millones de años. Durante la mayor parte de su historia fueron animales americanos. Algunos migraron al sur para convertirse en llamas y alpacas. Otros cruzaron el puente terrestre de Bering hacia Asia y eventualmente África para convertirse en los camellos que conocemos hoy. Pero algunos se quedaron en el norte. En Yukon e incluso más al norte en la isla Ellesmere, los científicos han encontrado los restos del camelo occidental, Camelops gesternus. Estos hallazgos datan de aproximadamente 75.000 a 125.000 años. El hallazgo más famoso consiste en 30 fragmentos de un hueso de la pierna encontrado en la isla Ellesmere. Al principio parecía madera petrificada, pero la huella dactilar de colágeno probó que era un camello. Pero aquí está el truco. Estos camellos vivían en un lugar que, incluso durante períodos interglaciales más cálidos, tenía inviernos brutales con 24 horas de oscuridad. Entonces, ¿por qué están construidos así? Resulta que las características que pensamos que son para el desierto son en realidad adaptaciones para el frío. La joroba almacena grasa. En un desierto, esto es para comida cuando el agua es escasa. En el Ártico, es para sobrevivir el invierno de 6 meses cuando no hay comida. Los pies anchos. Los pies de camello se extienden planos. Pensamos que esto es para caminar sobre arena, pero es perfecto para caminar sobre nieve, actuando como raquetas de nieve. Los ojos. ¿Los camellos tienen ojos enormes para ver en tormentas de arena? No, tienen ojos enormes para ver en las condiciones de poca luz del invierno polar. Este descubrimiento reescribe el libro de texto. El camello no es un animal del desierto que se perdió. Es un animal ártico que estaba preadaptado al desierto. Estos camellos occidentales eran enormes. Medían aproximadamente 7 pies de altura a la altura del hombro. Eso es un pie más alto que los camellos modernos. Se extinguieron hace unos 10.000 años, junto con el resto de la megafauna. Pero encontrar sus huesos en el permafrost nos recuerda que el ambiente en ese entonces era una mezcla extraña de animales. Tenías camellos caminando junto a mamuts lanudos. Y hablando de mezclas extrañas, necesitamos hablar sobre el caballo. No el caballo moderno, sino el caballo de Lena. Un descubrimiento tan fresco que literalmente goteaba sangre cuando lo desenterraron. Asombrosamente, la sangre en este caballo todavía era líquida después de 42.000 años. En agosto de 2018, residentes cerca del cráter Batagaica en Yakutia encontraron algo sobresaliendo de la boca del infierno. Así es como los locales llaman al cráter porque es un sumidero masivo y creciente causado por el derretimiento del permafrost. Encontraron un potro, un caballo bebé. Este es el caballo de Lena, Equus lenensis. Tiene 42.000 años. El potro es pequeño. Solo tenía unas 2 semanas de edad cuando pereció. Mide aproximadamente 38 pulgadas de altura. Al igual que las otras momias, la preservación es inmaculada. La piel, la cola, los cascos y los pequeños pelos dentro de las fosas nasales son todos visibles. Parece un pony durmiendo. Pero el verdadero factor wow ocurrió en el laboratorio. Cuando los científicos de la Universidad Federal del Noreste en Yakutia realizaron la autopsia, cortaron los vasos del corazón. Sangre líquida fluyó. Esto es virtualmente inaudito. Por lo general, la sangre se coagula, se seca o desaparece.
pero las condiciones de entierro eran tan frías y tan rápidas que la sangre permaneció en estado líquido por 420 siglos. Esta es la sangre líquida más antigua jamás encontrada en el mundo. Los científicos inmediatamente aprovecharon esta oportunidad. Extrajeron células de la sangre en un intento de encontrar ADN viable para clonación. ¿El objetivo? Traer de vuelta a la vida al caballo Lenskaya. Aunque aún no han tenido éxito, este espécimen es el mejor candidato que hemos tenido. Los contenidos estomacales también fueron analizados. Encontraron lodo y sedimento, lo que sugiere que el potro, al igual que Liuba el mamut, se ahogó en una trampa de lodo. Probablemente entró en pánico, inhaló el lodo y murió rápidamente. Estos caballos estaban en todas partes en la edad de hielo. Eran la principal fuente de alimento para los leones de las cavernas y los humanos. Eran robustos, de patas cortas y resistentes al frío. Son genéticamente distintos de los caballos salvajes que tenemos hoy, como el caballo de Przewalski. El cráter Batagaica, donde se encontró este potro, es una bomba de tiempo. Está creciendo casi 100 pies cada año a medida que el hielo se derrite. Está escupiendo cadáver tras cadáver. Es un cofre del tesoro para paleontólogos, pero una sirena para científicos del clima. Hasta ahora hemos cubierto a los gigantes, los depredadores y los pastadores. Pero hay un depredador que no hemos tocado todavía, el que eventualmente se apoderó de todo el planeta. Encontramos a sus primos en el hielo, pero también encontramos algo más. Encontramos una criatura que parece un perro, pero no es un perro, y estaba sosteniendo algo en su boca. Específicamente, el cachorro tenía un pedazo de un rinoceronte lanudo en su estómago. El híbrido lobo-perro basal. Terminamos la última parte con un cliffhanger sobre un cachorro sosteniendo un pedazo de un rinoceronte lanudo. Este descubrimiento ocurrió en el verano de 2018. Estamos de vuelta en Yakutia, Siberia, cerca del río Indigirka. Los locales encontraron un bulto de pelaje en el lodo congelado. Cuando los científicos lo limpiaron, encontraron un cachorro macho. Lo llamaron Dogor. En el idioma yakut local, Dogor significa amigo. También es un juego de palabras inteligente sobre perro o... porque esa es la gran pregunta. Dogor tiene 18.000 años. Está increíblemente bien preservado. Su nariz es suave y negra. Sus bigotes están intactos. Sus dientes son afilados y blancos. Pereció cuando tenía aproximadamente 2 meses de edad, pero el verdadero misterio comenzó cuando enviaron un pedazo de su costilla al Centro de Paleogenética en Suecia. Estos tipos poseen el banco de ADN más grande de caninos antiguos en el mundo. Hicieron las pruebas, esperaban que los resultados dijeran lobo o perro, pero aquí está el truco. El ADN volvió inconcluso. Básicamente, Dogor es tan viejo que se sitúa justo en la división entre lobos y perros modernos. Proviene de un tiempo cuando los humanos comenzaban a interactuar con lobos, posiblemente domesticándolos. Es un canino basal. Es el puente. No es exactamente un lobo como los conocemos hoy, pero tampoco es un perro. Es una instantánea evolutiva del momento en que los depredadores salvajes comenzaron a convertirse en nuestras mascotas. Pero la historia se vuelve más loca cuando miraron dentro de su estómago. Dentro de este pequeño cachorro de 18.000 años encontraron un pedazo de piel y pelaje. No era de conejo, no era de ratón, era de rinoceronte lanudo. Esto plantea una gran pregunta. ¿Cómo consigue un cachorro de 2 meses un rinoceronte lanudo? Un rinoceronte es un tanque, aplastaría a un cachorro instantáneamente. Hay 2 teorías. 1. La manada de Dogor cazó al rinoceronte, y la madre trajo un trozo de carne de vuelta a la guarida para los cachorros. 2. Dogor cayó en una trampa o un pozo de lodo donde el rinoceronte ya estaba muerto, comió algo de él y luego murió junto a él. Este contenido estomacal es datos cruciales. Confirma que la extinción del rinoceronte y el auge del perro se superponen perfectamente. Muestra que los ancestros de nuestros Golden Retrievers estaban masticando a los herbívoros más duros de la historia. Dogor es pequeño, pero representa un punto de inflexión masivo. Marca la era cuando humanos y caninos podrían haber comenzado a trabajar juntos para sobrevivir al hielo. Pero mientras Dogor era duro, el hielo también preservó criaturas que eran increíblemente frágiles, como el siguiente hallazgo: un pájaro con sus plumas todavía brillantes después de 46.000 años. Por lo general, las aves no se fosilizan bien. Sus huesos son huecos y quebradizos. Se aplastan. Sus plumas se pudren. Encontrar un pájaro prehistórico es raro.
Encontrar un pájaro entero con plumas es un milagro. En 2018, cazadores de marfil fósil cerca del pueblo de Belaya Gora, en el noreste de Siberia, encontraron algo plano y plumoso profundamente en el permafrost. Era una alondra cornuda, Eremophila alpestris. Este pájaro tiene 46.000 años. Cuando miras las fotos es impactante. Parece que murió ayer. Las plumas no solo están allí, todavía tienen su color. Puedes ver los tonos marrón oscuro y el marrón claro más claro. Las garras en sus pequeños pies están intactas. El pico es perfecto, parece que acaba de caer del cielo. Los científicos creen que el pájaro se enterró en el lodo o en un túnel para escapar del frío, y el techo colapsó, sellándolo instantáneamente. El frío era tan intenso y consistente que el pájaro no se descompuso. Básicamente, se liofilizó. El análisis genético mostró que este pájaro antiguo es un ancestro de dos subespecies de alondras que existen hoy, una en Rusia y una en Mongolia. Esto es enorme para los biólogos. Prueba que la estepa del mamut, el vasto ecosistema que cubría la parte superior del mundo, era un hábitat único y continuo. Este pájaro podía volar desde lo que ahora es Alaska a Siberia sin ver un cambio en el paisaje. Pero aquí está el trato. La preservación era tan buena que los científicos pudieron inspeccionar sus órganos internos. No encontraron lesiones obvias, simplemente se congeló. Este descubrimiento es importante porque cambia nuestro enfoque. Estamos obsesionados con los grandes monstruos, los mamuts y tigres, pero el ecosistema estaba lleno de vidas pequeñas. Esta alondra escuchó el rugido del león de las cavernas, voló sobre manadas de bisontes, es un testigo de la vida diaria de la edad de hielo, y encontrar plumas frágiles sugiere que el proceso de congelación en esta región no fue lento, fue catastrófico, fue rápido. Pero si un pájaro pequeño es un milagro, el próximo descubrimiento es un peso pesado. Durante décadas los científicos encontraron huesos de este animal, pero nunca supieron cómo se veía realmente en carne y hueso, hasta que el hielo en una isla se derritió y reveló una nariz que todavía estaba húmeda. Notablemente, esta es la primera vez que los humanos han visto la nariz suave de un oso de las cavernas. Nos estamos moviendo a la isla Bolshoi Liakovsky, una roca remota en el mar de Siberia Oriental. Es un lugar donde los colmillos de mamut sobresalen del suelo como tocones de árbol. En 2020, pastores de renos encontraron un cadáver de oso pardo. Ahora podrías pensar, es solo un oso. Pero aquí está el truco. Antes de este hallazgo, solo teníamos cráneos y huesos de osos antiguos en esta región. No teníamos piel, no teníamos pelaje, no teníamos narices. No sabíamos cuánta grasa llevaban o cómo se veía su tejido blando. Este oso es el oso de Etherican, es una hembra. Tiene aproximadamente 3.500 años. Está bien, entonces es más joven que los mamuts. Vivió en el Holoceno, no en el Pleistoceno, pero su preservación está en otro nivel. Es masiva, mide más de 5 pies de altura. Su pelaje está completamente intacto. Su nariz es gomosa y distintiva, pero el verdadero tesoro estaba dentro. Científicos de la Universidad Federal del Noreste realizaron una necropsia, cortaron a través de la piel dura, encontraron el hígado, encontraron el corazón, incluso encontraron el cerebro. Esto es un gran problema porque el tejido blando permite un tipo específico de ciencia, virología. Los científicos están actualmente analizando los tejidos de este oso para ver si lleva virus o bacterias antiguas. Quieren saber qué enfermedades plagaban el mundo antiguo. ¿Podría un virus de 3.000 años todavía estar activo? Es un campo controversial, pero el permafrost es el único lugar donde podemos obtener estas muestras. El oso también resuelve un misterio sobre la migración. Bolshoi Liakovsky es una isla ahora, separada del continente por 30 millas de océano. Los osos son buenos nadadores, pero eso es un largo trayecto. Este oso sugiere que hace 3.000 años el puente de hielo podría haber estado todavía sólido, o la conexión terrestre existió más tiempo de lo que pensábamos. Pereció por una lesión espinal, algo le aplastó la espalda, tal vez un desprendimiento de rocas, tal vez una pelea con otro oso. Se acostó en la nieve y nunca se levantó. Este oso une la brecha entre los monstruos del pasado profundo y los animales que tenemos hoy. Es casi moderna, pero no del todo. Pero volvamos al pasado profundo. Volvamos a los depredadores que aterrorizaban a todos los demás. Hablamos de leones, ahora necesitamos hablar sobre el gato con los dientes dentados, el que era un fantasma hasta que los mineros de oro de Yukon encontraron un hueso que lo cambió todo. No era un tigre,
y cazaba de una manera que nunca esperamos. Todos conocen al tigre dientes de sable, Smilodon fatalis. Es la celebridad de la edad de hielo. Cuerpo grande y voluminoso, dientes largos como dagas. Pero había otro gato merodeando por el norte. Un gato que era más delgado, más malo y posiblemente más aterrador. El gato cimitarra, Omotherium latidens. Durante mucho tiempo, los paleontólogos estaban confundidos sobre este gato. Los fósiles eran raros. No sabíamos si vivían en manadas o solos. No sabíamos si eran cazadores sigilosos o corredores. Luego, en el permafrost de Yukon, un minero encontró un hueso húmero. Tenía 47.500 años. Parecía solo un hueso, pero dentro el ADN estaba prístino. En 2020, los científicos extrajeron el genoma completo de este único hueso. Los resultados reescribieron el libro sobre gatos prehistóricos. Primero, la genética mostró que Omotherium estaba altamente adaptado a la visión diurna. La mayoría de los grandes felinos hoy son nocturnos o crepusculares, pero el gato cimitarra era un cazador diurno. Segundo, la estructura ósea y los genes de ADN relacionados con los sistemas muscular-respiratorio mostraron que este gato estaba construido para la resistencia. Aquí está el trato. Smilodon era un luchador. Saltaba sobre la presa y la derribaba luchando. Omotherium era un corredor de maratón. Perseguía a la presa a largas distancias a través de la tundra abierta, como un lobo o una hiena. Imagina un gato del tamaño de un león, con dientes cerrados como cuchillos de carne, persiguiéndote por millas a la luz del día. Ese es el gato cimitarra. El genoma también reveló que estos gatos eran altamente sociales. Probablemente cazaban en manadas. Una manada de gatos gigantes cazadores de resistencia y diurnos es un concepto aterrador. Eran la máquina perfecta para la estepa del mamut. Se extinguieron hace unos 12.000 años. ¿Por qué? Su presa desapareció y enfrentaron competencia de un nuevo depredador que era incluso mejor en la caza de resistencia: los humanos. Esto nos lleva a la parte más escalofriante del tema de criaturas en el hielo. Hemos hablado de rinocerontes, lobos y gatos, pero el hielo también reclama personas. Y el cuerpo congelado más famoso del mundo cuenta una historia de un crimen antiguo que tiene 5.000 años. Fue golpeado en la espalda y dejado para congelarse, y todavía tenemos la flecha. El cazador se convierte en el cazado. No podemos hablar de criaturas congeladas sin hablar del descubrimiento más significativo de todos. Esto no es un mamut, esto es un humano. Es el 19 de septiembre, 1991. Dos excursionistas alemanes están cruzando los Alpes de Oetstal en la frontera de Austria e Italia. Ven algo marrón sobresaliendo del hielo del glaciar derretido. Piensan que es una muñeca descartada o tal vez un escalador que pereció recientemente. Lo sacan. Es un hombre. Este es Otzi, el hombre de hielo. Vivió entre 3.305 y 3.105 a.C. Tiene aproximadamente 5.300 años. Otzi no es un fósil, es una momia húmeda. El hielo preservó su piel, sus órganos internos, sus ojos e incluso los contenidos de su estómago. Es la momia humana natural más antigua de Europa. Pero Otzi no es solo un cuerpo, es una cápsula del tiempo de la vida humana. Y escucha esto, estaba armado hasta los dientes. Llevaba un hacha de cobre. Esta era alta tecnología para la época. Muestra que era un hombre de estatus o riqueza. Tenía una daga de pedernal, un arco largo y un carcaj de flechas. Vestía ropa hecha de cuero, piel y hierba tejida. Incluso tenía zapatos rellenos de hierba para aislamiento. Gore-Tex prehistórico. Pero la obsesión con Otzi viene de cómo terminó su vida. Durante 10 años, los científicos pensaron que murió de hipotermia. Pensaron que se perdió en una tormenta y se congeló. Pero en 2001, un radiólogo puso a Otzi bajo un nuevo escáner CT de alta resolución. Y allí estaba, una punta de flecha de pedernal alojada en su hombro izquierdo. Había sido golpeado por detrás. La flecha cortó una arteria principal. Habría perdido la vida en minutos. Otzi fue la víctima de un crimen antiguo. Un análisis posterior mostró que tenía cortes en sus manos, heridas de defensa. Había estado en una pelea de cuchillos unos días antes de perecer. Estaba huyendo. Alguien lo persiguió hasta esa montaña, hasta 10.000 pies, y lo derribó por detrás. El hielo preservó la evidencia perfectamente. Incluso sabemos su última comida. Menos de 2 horas antes de morir, comió una comida pesada de carne de íbice y trigo escanda. Estaba sentado,
comiendo, posiblemente pensando que estaba a salvo. Y entonces, ¡zas! Otzi lo cambia todo. Nos muestra que los humanos prehistóricos eran complejos. Tenían tatuajes, Otzi tiene 61 tatuajes en su cuerpo, mayormente líneas en sus articulaciones, que los científicos piensan que era una forma de acupuntura para la artritis. Llevaba medicina, un hongo de abedul en una cuerda que actúa como un antibiótico natural. Él es la última criatura del hielo. Nos recuerda que mientras los mamuts y leones se estaban extinguiendo, los humanos estaban allí arriba en el frío, luchando, inventando y esforzándose unos contra otros. El hielo contiene la historia de la vida, contiene a las víctimas de la naturaleza, como el mamut ahogado Liuba, contiene a las víctimas del clima, como el rinoceronte hambriento, y contiene a las víctimas de la violencia humana, como Otzi. A medida que el mundo se calienta, el hielo se derrite más rápido. Estamos encontrando más cuerpos cada año. La pregunta es, ¿qué más hay allí abajo esperando ser encontrado? De hecho, los científicos advierten que lo próximo que despierte del hielo podría ser microscópico y peligroso. En 2018, un equipo de científicos rusos del Instituto de Problemas Físico-Químicos y Biológicos en la Ciencia del Suelo hizo lo impensable. Fueron al río Kolima en el noreste de Siberia. Taladraron en una madriguera de ardilla congelada, similar a las que hablamos antes, a aproximadamente 100 pies bajo la superficie. Tomaron una muestra del suelo de permafrost. Este suelo había estado congelado sólido durante aproximadamente 46.000 años. Llevaron el suelo al laboratorio. Lo pusieron en una placa de Petri con algo de agua y nutrientes. La temperatura se elevó a 68 grados Fahrenheit. Luego esperaron. Después de unas semanas el suelo comenzó a moverse. Nematodos microscópicos o gusanos redondos comenzaron a moverse. Comenzaron a comer las bacterias en el plato. Comenzaron a reproducirse. Estos gusanos no eran nuevos contaminantes. La datación por carbono del material vegetal en la madriguera confirmó la edad. Pleistoceno tardío, entre 45.000 y 47.000 años atrás. La especie fue identificada como una nueva, nunca antes vista por la ciencia. La llamaron Panagrolaimus colimaensis. Entonces, aquí está el trato. Estos gusanos entraron en un estado llamado criptobiosis. En este estado, un organismo esencialmente apaga su metabolismo por completo. Reemplaza el agua en sus células con un azúcar llamado trealosa. Este azúcar actúa como un vidrio biológico. Evita que el agua se cristalice y rompa las paredes celulares cuando se congela. Preserva la estructura celular perfectamente. Durante 46.000 años estos gusanos no comieron, respiraron ni se movieron. Estuvieron suspendidos en el tiempo. Para poner esto en perspectiva, cuando estos gusanos se durmieron, los humanos aún no habían llegado a América del Norte. Los neandertales todavía eran la especie dominante en Europa. El mamut lanudo estaba prosperando. Cuando despertaron, las pirámides habían sido construidas y se habían derrumbado, los imperios habían surgido y caído, y los humanos habían ido a la luna. Este descubrimiento rompió el récord de supervivencia a largo plazo. Antes de esto, el récord para revivir nematodos era aproximadamente de 30 a 40 años. Panagrolaimus colimaensis empujó ese límite a casi 50 milenios. Plantea una pregunta masiva sobre la definición de muerte. Si un animal puede pausar su vida por tanto tiempo y reiniciarla sin ningún daño, ¿es inmortal? Pero mientras los gusanos son fascinantes, el permafrost también contiene historias trágicas de animales que no sobrevivieron a la congelación, pero cuyos cuerpos nos hablan de los desastres del pasado. Necesitamos volver a los perros, específicamente a un par de hermanos que murieron en un deslizamiento de tierra, y asombrosamente, el segundo cachorro fue encontrado 4 años después, a solo pies del primero. Anteriormente discutimos a Dogor, el cachorro de 18.000 años. Pero hay otro descubrimiento canino famoso que nos da incluso más detalles. Estos son los cachorros de Tumat. En 2011, cazadores de colmillos cerca del pueblo de Tumat en Yakutia encontraron un cachorro congelado enterrado en el lodo de una empinada orilla del río. Este fue el cachorro de Tumat número 1. Tenía unos 3 meses de edad. Tenía 12.400 años. La preservación era decente, pero el verdadero shock llegó 4 años después. En 2015, paleontólogos volvieron al mismo sitio exacto para examinar las capas de permafrost. A unos 6 pies de donde se encontró el primer cachorro, vieron algo. Era el cachorro de Tumat número 2.
Este segundo cachorro estaba incluso mejor preservado que el primero, era una hembra. Los científicos creen que estos dos eran de la misma camada, perecieron en el mismo momento. El análisis forense del sitio cuenta una historia violenta. Los cachorros probablemente estaban en una guarida excavada en el costado de una colina. De repente, ocurrió un deslizamiento de tierra. Lodo pesado y hielo se derrumbaron, sellando la entrada y aplastando la guarida. Los cachorros fueron enterrados vivos. El entierro rápido es clave. Los protegió de carroñeros y del clima. Cuando los científicos realizaron la autopsia en el cachorro de Tumad número 1, encontraron algo curioso en su estómago. No era carne, era una ramita, un pequeño pedazo de musgo y una ramita de una planta. ¿Por qué un cachorro carnívoro comería una ramita? Los perros modernos comen hierba cuando tienen malestar estomacal. Es posible que este cachorro estuviera enfermo. O, tal vez en el caos del deslizamiento de tierra, mordió el material de anidación en pánico. Pero el verdadero factor «wow» vino de los escáneres de MRI del cerebro. El cerebro del cachorro de Tumad número 1 estaba 70 a 80% intacto. Esto es raro. El tejido cerebral es alto en grasa y agua, por lo que generalmente se licúa y desaparece primero. Pero en este caso, las condiciones secas y frías lo momificaron. Comparar el ADN de los cachorros de Tumad con perros y lobos modernos reveló que estaban estrechamente relacionados con los primeros perros domésticos, pero todavía tenían marcadores significativos de lobo. Representan ese período de transición al final de la edad de hielo cuando humanos y perros se volvían inseparables. Estos cachorros nunca crecieron, pero sus cuerpos proporcionan una instantánea de un solo mal día hace 12.000 años. Pero a veces el hielo no nos da un cuerpo, a veces solo nos da un pedazo, un pequeño fragmento. Pero con la tecnología moderna, un fragmento es todo lo que necesitamos para reconstruir una vida humana completa. Reconstruimos su cara, su color de ojos y su calvicie a partir de un mechón de cabello. No se requiere esqueleto. En los años 80, un equipo de arqueólogos estaba excavando un sitio llamado Qeqertaasusuk, en la costa occidental de Groenlandia. Estaban estudiando la cultura Sakkak, los primeros humanos conocidos en habitar Groenlandia. Encontraron muchas herramientas de piedra y huesos de animales. Pero también encontraron un mechón de cabello humano congelado en el permafrost. En ese momento, lo embolsaron y lo pusieron en un museo en Copenhague. Allí estuvo durante casi 30 años. Avance rápido a 2010. La tecnología genética había explotado. Un equipo liderado por Eske Willerslev, un genetista legendario, decidió probar el cabello. Lograron secuenciar todo el genoma nuclear del individuo. Esta fue la primera vez que se secuenció completamente el genoma de un humano antiguo, sin usar un hueso o un diente. Lo llamaron Inuk, que significa hombre en el idioma groenlandés. Inuk vivió hace unos 4.000 años. Basándose estrictamente en su ADN, los científicos pudieron reconstruir exactamente cómo se veía. Ojos, marrones. Piel, más oscura que los europeos modernos, probablemente similar a las poblaciones árticas modernas. Cabello, grueso, oscuro, y aquí está el truco, tenía una predisposición genética para la calvicie de patrón masculino. Tipo de sangre, A positivo. Metabolismo, tenía una adaptación genética que le permitía lidiar con temperaturas frías, pero no la adaptación específica de metabolismo de grasas altas que se encuentra en el pueblo inuit moderno. Esto fue una bomba. Probó que el pueblo Sakkak no eran los ancestros directos de los inuit modernos que viven en Groenlandia hoy. En cambio, el ADN de Inuk mostró que estaba relacionado con el pueblo Chukchi y Koryak del noreste de Siberia. Esto significa que hace 4.000 años un grupo de personas migró desde Siberia, cruzó el estrecho de Bering, caminó todo el camino a través de América del Norte y se estableció en Groenlandia. Vivieron allí durante miles de años y luego desaparecieron alrededor del 800 a.C., reemplazados por la cultura Dorset, quienes luego fueron reemplazados por los Thule. El cabello de Inuk nos habla de una migración perdida, una ola separada de exploradores humanos que conquistaron el Ártico y luego se extinguieron. El cabello también reveló su salud. Tenía cerumen seco. Su sistema inmunológico estaba adaptado a los patógenos específicos del Ártico. Este descubrimiento probó que el permafrost es el disco duro definitivo. Almacena el software de la vida mucho después de que el hardware se haya convertido en polvo. Pero si el permafrost puede almacenar ADN humano, también puede almacenar el ADN de cosas que dañan a los humanos.
Necesitamos hablar sobre los patógenos, las cosas que están volviendo, incluida una que tenía 30.000 años y eliminó una ameba instantáneamente. En 2014, Jean-Michel Claverie y Chantal Abergel, biólogos evolutivos de la Universidad de Aix-Marsella en Francia, anunciaron un descubrimiento que sonaba como la trama de una película de terror. Habían aislado un virus de una muestra de permafrost siberiano. La muestra fue tomada de 98 pies bajo tierra en las tierras bajas de Colima. La muestra tenía 30.000 años. Introdujeron la muestra a una colonia de amebas. Querían ver si algo en el suelo infectaría a las amebas. Funcionó. Las amebas comenzaron a morir. Estallaban. Los científicos identificaron al culpable, Pitovirus sibericum. Este es un virus gigante. La mayoría de los virus son pequeños, unos 20 nanómetros. Pitovirus es masivo, 1.5 micrómetros de largo. Eso es más grande que algunas bacterias. Puedes verlo bajo un microscopio de luz estándar. Parece una ánfora griega antigua. Aquí está el truco. El virus todavía era infeccioso después de 30 milenios en la oscuridad y el frío. Tan pronto como se calentó y encontró un huésped, se puso a trabajar. Ahora no entres en pánico todavía. Pitovirus sibericum solo infecta amebas. Es inofensivo para humanos y animales. Pero ese no es el punto. El punto es la prueba de concepto. Si un virus destructor de amebas puede sobrevivir, otros también pueden. En 2015, el mismo equipo encontró otro, Mollivirus sibericum. También 30.000 años. También infeccioso para amebas. El permafrost está lleno de los restos de humanos y animales que perecieron por viruela, anthrax y la gripe española. De hecho, en 2016, una ola de calor en la península de Yamal descongeló un cadáver de reno infectado con anthrax. Las esporas se reactivaron. Resultó en la pérdida de 2.000 renos y hospitalizó a docenas de personas. Un niño de 12 años perdió la vida. Eso fue solo anthrax, una bacteria. El miedo es que podamos desatar virus de suelo virgen, patógenos que nuestros sistemas inmunológicos han olvidado o nunca han encontrado. Cepas antiguas de armas biológicas que la naturaleza encerró. Cuanto más excavamos y más rápido se derrite el hielo, más capas de la biblioteca biológica abrimos, y no sabemos qué está escrito en los libros del estante inferior. Pero mientras tememos la resurrección de virus, hay personas que intentan activamente resucitar a los huéspedes. El proyecto más grande en biología moderna está ocurriendo ahora mismo y apunta a poner al mamut de vuelta en la tundra. Esencialmente, no solo están encontrando ADN, lo están editando para construir un monstruo viviente. Hemos hablado de encontrar momias. Ahora hablemos de hacerlas. La compañía se llama Colossal Biosciences. Fue cofundada por el genetista George Church y el empresario Ben Lamb. Su objetivo es audaz: traer de vuelta al mamut lanudo. Bueno, no exactamente. No puedes simplemente clonar un mamut como la oveja Dolly. No tenemos una célula viva con un núcleo intacto. El ADN que encontramos en Liuba o yuca está cortado en millones de pequeños fragmentos. Es como un rompecabezas con la mitad de las piezas faltantes. Entonces, aquí está el plan. Están usando el elefante asiático. El elefante asiático es el pariente vivo más cercano al mamut. Comparten el 99.6% de su ADN. Los científicos están usando la tecnología CRISPR-Cas9, una herramienta de edición genética. Están tomando las células de la piel de un elefante asiático y editándolas. Están cortando los bits de elefante y pegando los bits de mamut que recuperaron del permafrost. Se están enfocando en genes específicos. Hemoglobina, para crear sangre que libere oxígeno eficientemente en temperaturas bajo cero. Crecimiento del pelo, para crear el pelaje grueso y peludo. Tejido adiposo, para crear la capa gruesa de grasa aislante. Tamaño de las orejas, para encoger las orejas para que no se congelen. Básicamente están construyendo un elefante asiático resistente al frío que se ve y actúa como un mamut. ¿Por qué? No es solo para un parque temático de Jurassic Park. La teoría es que los mamuts eran ingenieros del ecosistema. Durante la edad de hielo, pisoteaban la nieve, derribaban árboles y permitían que el aire frío llegara al suelo. Esto mantenía el permafrost congelado. Hoy, sin mamuts, los arbustos y árboles atrapan la nieve, lo que aísla el suelo y lo calienta. Esto derrite el permafrost, liberando metano. La idea es que si ponemos miles de estos elefantes mamut de vuelta en Siberia, derribarán los árboles, compactarán la nieve y volverán a congelar el Ártico. Es una solución loca y de alta tecnología para el cambio climático.
Colosal apunta a tener su primera cría para 2027. Están trabajando en úteros artificiales porque no quieren arriesgar la vida de una elefanta asiática sustituta llevando una cría de mamut. Entonces los descubrimientos que hicimos, Liuba, Yucca, el rinoceronte lanudo, no son solo lecciones de historia, son los planos. Estamos minando el hielo por el código para construir el futuro. Estamos llegando a un punto donde extinto podría significar solo fuera de línea. Pero el hielo no es solo sobre animales, también contiene historia humana, específicamente una población fantasma que descubrimos al encontrar dientes de leche en la escarcha. Dientes de leche en la escarcha. Durante décadas los arqueólogos creyeron que los humanos no conquistaron el Alto Ártico hasta hace unos 20.000 años. Se consideraba demasiado frío, demasiado duro e imposible para la supervivencia durante el pico de la edad de hielo. Pero el permafrost tenía una sorpresa. En 2001, un equipo liderado por el arqueólogo ruso Vladimir Pitulko descubrió un sitio en el río Yana, muy por encima del Círculo Polar Ártico. Este es el sitio del cuerno de rinoceronte de Yana. El sitio tiene 31.000 años. Esto data de un período cálido antes del último máximo glacial. La gran cantidad de cosas que encontraron es alucinante. Excavaron miles de artefactos, herramientas de piedra, astiles para lanzas hechas de cuerno de rinoceronte y joyería hecha de marfil de mamut. Pero el verdadero tesoro era pequeño. Encontraron 2 dientes de leche humanos. Estos dientes pertenecían a 2 niños diferentes, de aproximadamente 10 a 12 años de edad. En 2019, los científicos lograron extraer ADN de estos dientes. Todos esperaban que estuvieran relacionados con los asiáticos orientales modernos o tal vez los ancestros de los nativos americanos. Pero aquí está el truco. El ADN no coincidía con ninguna población conocida. Estos niños pertenecían a un grupo completamente desconocido de humanos. Los científicos los llamaron los antiguos siberianos del norte. Este grupo se separó de los europeos hace unos 38.000 años. Se movieron al norte y se adaptaron a condiciones que matarían a un humano moderno en horas. Estaban cazando mamuts y rinocerontes lanudos en la oscuridad. La genética reveló que esta población fantasma es el eslabón perdido. Más tarde se mezclaron con asiáticos orientales para formar los ancestros de los nativos americanos. Básicamente, si eres indígena de las Américas, una parte de tu ADN proviene de estos cazadores fantasma en el río Yana. El sitio también mostró cómo vivían, no solo sobrevivían, tenían cultura, hacían cuentas, decoraban sus armas, tenían redes sociales complejas. Pero luego, hace unos 24.000 años, las temperaturas cayeron. La edad de hielo alcanzó su pico. Los glaciares se expandieron. Los antiguos siberianos del norte desaparecieron del registro arqueológico. Probablemente fueron empujados al sur o se extinguieron, dejando solo sus dientes de leche congelados en la orilla del río para probar que alguna vez existieron. Este descubrimiento reescribió el mapa de la migración humana. Probó que el Ártico era una carretera, no un muro, pero mientras los humanos cazaban rinocerontes, había otro depredador compitiendo con ellos. Un depredador que usualmente asociamos con África, pero que gobernaba el norte congelado. Encontramos una guarida con más de 1.000 huesos aplastados por mandíbulas más fuertes que las de un león. Cuando piensas en la edad de hielo, piensas en dientes de sable y lobos, pero te falta uno de los depredadores más exitosos de la época, la hiena, específicamente la hiena de las cavernas, Crocuta spelaea. Estas no eran las carroñeras que vemos en documentales sobre el Serengeti. Eran más grandes, más musculosas y cazaban en la nieve. Durante mucho tiempo solo tuvimos huesos, pero luego el hielo entregó un milagro en la orilla del río Semyuel-Yak en Siberia. El permafrost en Siberia y Yukon probó que se extendían por todo el estrecho de Bering hasta América del Norte. En las cuevas Bluefish de Yukon y en la cuenca de Old Crow, los científicos encontraron evidencia única. No solo encontraron huesos de hiena, encontraron los restos de sus comidas. Las hienas tienen un sistema digestivo único, comen hueso. Su ácido estomacal es tan fuerte que disuelve el calcio. Cuando defecan, el excremento se fosiliza en rocas blancas y calcáreas llamadas coprolitos. El permafrost está lleno de ellos, pero el hallazgo más loco se relaciona con sus guaridas. En Siberia, los paleontólogos encontraron cuevas llenas de miles de fragmentos de huesos de mamuts, bisontes y caballos. Los huesos muestran fracturas en espiral.
Este es un tipo específico de rotura que solo ocurre cuando un hueso es torcido y aplastado por una presión masiva de la mandíbula mientras todavía está fresco. Solo un animal podría hacer eso, la hiena. Estaban rompiendo fémures de mamut para llegar a la médula. En 2019, el análisis genómico de hienas antiguas mostró algo interesante. Había flujo genético entre las hienas manchadas africanas y las hienas de las cavernas euroasiáticas. Esto significa que no estaban completamente aisladas, estaban migrando de un lado a otro, cruzando continentes. Entonces, ¿por qué se extinguieron? No fue solo el frío. De hecho, declinaron hace unos 14.000 años, cuando las praderas abiertas comenzaron a encogerse. Las hienas necesitaban espacio abierto para perseguir manadas. A medida que los bosques crecían de nuevo y la nieve se hacía más profunda, no podían correr. Fueron superadas por los lobos, que son más adecuados para la nieve profunda y los bosques. La hiena es el villano olvidado de la edad de hielo, pero mientras las hienas se han ido, las cosas que las impactaron y las cosas que impactaron a los renos todavía acechan en el suelo. Y en 2016, el mundo recibió una llamada de atención que era directamente de una película de desastre. La ola de calor fue tan mala que el suelo comenzó a burbujear y luego las manadas comenzaron a caer. Es el verano de 2016, la península de Yamal en Siberia. Este lugar suele ser un congelador, pero una ola de calor masiva golpea. Las temperaturas se disparan a 95 grados Fahrenheit. El permafrost, que había estado congelado sólido durante décadas, comenzó a derretirse. Bajo tierra, el cadáver de un reno se estaba descongelando. Este reno había perecido hace 75 años, en 1941, durante un brote de ántrax. El ántrax es una bacteria. Cuando se expone al aire, forma esporas. Estas esporas son increíblemente resistentes. Pueden sobrevivir a la ebullición, la radiación y la congelación. Pueden permanecer latentes en el suelo durante siglos. A medida que el reno se descongelaba, las esporas despertaron. Fueron liberadas al agua y al suelo. Cerca, una manada de renos modernos estaba pastando. Inhalaron las esporas o comieron la hierba contaminada. En días, más de 2.300 renos cayeron muertos. La tundra estaba llena de cadáveres, pero no se detuvo allí. Los pastores nenet locales comenzaron a enfermarse. Docenas fueron hospitalizados con lesiones en la piel y fiebre. Trágicamente, un niño de 12 años murió por la forma intestinal de la enfermedad. El gobierno ruso tuvo que enviar tropas de guerra biológica militar. Pusieron en cuarentena el área. Tuvieron que quemar los cadáveres a altas temperaturas para eliminar las esporas. Este evento asustó muchísimo a la comunidad científica. Probó que el permafrost es un reservorio de enfermedad. Y no es solo ántrax. Los científicos han encontrado ADN del virus de la gripe española de 1918 en tumbas masivas en Alaska. Han encontrado fragmentos de ADN de viruela en momias en Siberia de los 1890. El miedo es que a medida que el clima se calienta, podamos desbloquear bichos más viejos y desagradables. Estamos hablando de bacterias que no han estado activas desde la Edad Media o incluso el Pleistoceno. El brote de Yamal fue una vista previa a pequeña escala. Mostró que el hielo recuerda todo, incluidas las cosas que nos dañan. Pero mientras las bacterias dan miedo, hay una teoría que sugiere que toda la edad de hielo terminó no con un gemido, sino con una explosión. Una explosión desde el espacio, y la evidencia está escondida en las capas del hielo mismo, donde encontraron diamantes en el hielo que son demasiado pequeños para ser de este planeta. 12.800 años atrás. Hemos llegado a uno de los debates más controversiales, acalorados y violentos en la ciencia moderna. Es un misterio que conecta la extinción de los gigantes con el mismo suelo bajo nuestros pies hoy. Se llama la hipótesis del impacto del Drías reciente, y si la evidencia se sostiene, cambia todo lo que pensábamos saber sobre la historia de nuestro planeta. Para entender las apuestas, tenemos que retroceder 12.800 años. La Tierra no estaba en caos, se estaba recuperando. El planeta emergía de la congelación profunda de la edad de hielo. El clima se estaba calentando, los glaciares retrocedían y la vida se expandía. Este período se conoce como el interestadial Bolling-Allerod. Todo parecía bien. Luego, en un latido geológico, literalmente dentro del lapso de unos pocos años, todo el planeta se sumergió de vuelta en una congelación catastrófica que duró 1000 años. Este repentino retorno a condiciones glaciales es lo que llamamos el Drías reciente.
En ese momento exacto de la historia, dos cosas masivas sucedieron simultáneamente. Primero, la megafauna de América del Norte, los mamuts, los camellos, los osos de cara corta gigantes y los leones americanos desaparecieron del registro fósil. Segundo, el pueblo Clovis, los humanos tempranos sofisticados que habían dominado la tecnología de herramientas de piedra, efectivamente desaparecieron. Durante décadas, la explicación estándar fue que los humanos cazaron a los animales hasta la muerte y el clima cambió naturalmente. Pero la física de un cambio climático natural que ocurre tan rápido nunca cuadró del todo. En 2007, un equipo de 26 científicos lanzó una granada al consenso. Propusieron que un cometa masivo o una corriente de fragmentos cometarios colisionó con la Tierra. Argumentaron que no necesariamente golpeó el suelo como una sola roca. En cambio, probablemente explotó en la atmósfera sobre la capa de hielo de América del Norte. Esto se llama una explosión aérea. Piensa en ello como una descarga de escopeta cósmica en lugar de una sola bala. La liberación de energía habría sido equivalente a miles de armas nucleares detonando a la vez. La evidencia de esto no es solo una teoría. Está físicamente incrustada en el suelo. A través de América del Norte, Europa y partes del Medio Oriente, los geólogos han identificado una capa específica de suelo conocida como la alfombra negra. Es una franja oscura y distintiva en la Tierra, una línea límite entre dos mundos. Debajo de la alfombra encuentras huesos de mamut y puntas de lanza Clovis. Encima de la alfombra no hay nada. Es una zona muerta biológica. Dentro de esta alfombra negra y dentro de los núcleos de hielo extraídos de la capa de hielo de Groenlandia que datan de este año específico, los científicos encontraron marcadores forenses que no deberían estar allí. Encontraron nanodiamantes. Estos son diamantes microscópicos, hexagonales en estructura, que no pueden formarse por procesos geológicos normales en la Tierra. Requieren la presión y calor intensos de un impacto cósmico o una explosión estelar para formarse. Junto a estos diamantes, encontraron un pico masivo en platino, un elemento raro en la superficie de la Tierra pero común en meteoritos. También encontraron esferulitas magnéticas, que son pequeñas bolas de roca vaporizada que se enfriaron instantáneamente en el aire. La teoría pinta una imagen aterradora de ese día. El fragmento de cometa explotó en la atmósfera superior. El calor radiante era tan intenso que incendió el continente. La quema de biomasa fue global. El humo y el hollín subieron a la estratosfera, bloqueando el sol y causando un inmediato invierno nuclear. Pero el calor también hizo algo más. Derritió una porción masiva de la capa de hielo de América del Norte instantáneamente. Esto envió una mega inundación de agua fría y dulce corriendo hacia el Océano Atlántico Norte. Esta afluencia de agua dulce fue el interruptor de apagado. Diluyó el agua salada y detuvo la circulación de retorno meridional del Atlántico, la gran cinta transportadora oceánica que trae agua caliente desde los trópicos al norte. Cuando esa corriente se detuvo, el calor se detuvo. El hemisferio norte se congeló casi de la noche a la mañana. Esto explica por qué encontramos tantos animales que parecen haber sido congelados al instante. Explica los depósitos fangosos, caóticos y retorcidos en Alaska, donde los huesos de mamuts, bisontes y caballos se encuentran rotos, retorcidos y mezclados como si hubieran sido arrojados a una licuadora gigante por un tsunami de lodo y agua. Los críticos han combatido esta hipótesis durante años. Argumentaron que la evidencia era inconsistente o que las extinciones fueron graduales. Exigieron un cráter. Si un cometa golpeó, ¿dónde está el agujero? Durante una década, los proponentes dijeron que el cráter probablemente fue destruido o escondido bajo el hielo. Luego, en 2018, científicos de la NASA hicieron un descubrimiento que silenció a muchos escépticos. Usando radar de penetración de hielo, encontraron un cráter de impacto masivo escondido bajo el glaciar Hiawatha en el noroeste de Groenlandia. El cráter Hiawatha tiene 19 millas de ancho y 1000 pies de profundidad. Es lo suficientemente grande como para tragarse la ciudad de París. Los datos de radar muestran que el hielo que fluye sobre él está perturbado, lo que implica que el cráter es geológicamente joven. Bien podría ser la pistola humeante, las cicatrices del evento que mató a los gigantes y reinició la civilización humana. Ya sea este cometa específico o un cambio climático repentino, el resultado fue el mismo. Los gigantes perecieron, el mundo cambió, y el hielo encerró la evidencia en una bóveda congelada.
Pero ahora, esa bóveda se está agrietando. El hielo está desapareciendo, y a medida que retrocede, está revelando paisajes que parecen ciencia ficción. Terminamos nuestro viaje en el símbolo definitivo de este nuevo deshielo, un lugar en la cordillera Chersky de Siberia que los locales llaman la puerta al inframundo. Para los científicos, este es el cráter Batagaika. Está oficialmente clasificado como un megahundimiento, pero esa palabra no hace justicia a la violencia del paisaje. Este no es un cráter formado por un meteorito, es un cráter formado por el colapso de la Tierra misma. La historia de su creación es una advertencia sobre cuán frágil es realmente nuestro planeta. No comenzó con una catástrofe geológica, comenzó con un error. En los años 60, un parche de bosque en esta región remota fue despejado para construir una carretera. Parecía insignificante. Pero los árboles actuaban como un escudo térmico, protegiendo el suelo del sol. Una vez que los árboles desaparecieron, el sol de verano golpeó el suelo directamente. El calor penetró en la tierra y comenzó a derretir el permafrost, la capa congelada de suelo que actúa como el pegamento que mantiene unido el paisaje. Una vez que el pegamento se derritió, el suelo simplemente cedió. Comenzó como un pequeño barranco, pero el ciclo de retroalimentación había comenzado. A medida que el suelo colapsaba, exponía más hielo al sol, lo que causaba más derretimiento, lo que causaba más colapso. Hoy, Batagaika es una cicatriz masiva y en expansión en la faz del planeta. Tiene más de media milla de ancho y casi 300 pies de profundidad. Desde el aire, parece una raya gigante o un renacuajo comiéndose colina arriba a través del bosque de taiga. Y tiene hambre. El cráter se expande de 30 a 100 pies cada año, tragándose el bosque a medida que crece. Esta es la mayor ventana al pasado que hemos visto jamás. A medida que las paredes del cráter colapsan, exponen capas de suelo que han estado escondidas durante 200.000 años. La estratigrafía está al descubierto. Este es el lugar exacto donde los científicos encontraron el potro de caballo de Lena, perfectamente preservado del que hablamos antes. Aquí es donde encuentran las momias de bisontes, los colmillos de mamuts y los tocones de árboles antiguos que todavía están enraizados en el lugar donde crecieron hace 100.000 años. Es una máquina del tiempo que se está abriendo a sí misma, pero el cráter es aterrador por otra razón. Los locales tienen miedo de acercarse a él. Informan escuchar ruidos fuertes y retumbantes que hacen eco desde las profundidades. Dicen que es la Tierra gritando. Científicamente no están equivocados. Los ruidos son el sonido de toneladas de tierra congelada fracturándose y cayendo al abismo a medida que el permafrost se desestabiliza. El verdadero peligro, sin embargo, es invisible. El cráter Batagaika es un respiradero de gas. El permafrost del Ártico contiene el doble de carbono que toda la atmósfera de la Tierra. Es un tanque de almacenamiento congelado de materia orgánica. A medida que el hielo se derrite y los microbios del suelo despiertan, comienzan a digerir esa materia orgánica antigua, liberando cantidades masivas de dióxido de carbono y metano. El metano es un gas de efecto invernadero 80 veces más potente que el dióxido de carbono a corto plazo. A medida que este gas escapa, calienta la atmósfera, lo que derrite más hielo, lo que causa más colapso, lo que libera más gas. Es un motor fuera de control. Batagaika es un monumento al final de la edad de hielo y una luz roja intermitente para el futuro. Demuestra que el suelo bajo nuestros pies no es roca sólida, es historia congelada y es increíblemente frágil. Desde el bebé, mamut asfixiado, liuba hasta la víctima hombre de hielo Otzi, desde el cachorro con el rinoceronte en su vientre hasta los virus latentes esperando un huésped. El hielo ha sido un guardián fiel del pasado durante milenios, pero el guardia está abandonando su puesto. Estamos entrando en una nueva era donde los secretos del Pleistoceno no solo están siendo encontrados por accidentes afortunados, están siendo liberados forzosamente por un planeta que se calienta. Las criaturas del hielo nos están hablando, contándonos historias sobre supervivencia, adaptación y extinción repentina y violenta. La evidencia se está descongelando. La pregunta ya no es qué encontraremos después. La pregunta es, ¿estamos escuchando lo que el hielo está tratando de decirnos?